Hola, buenas tardes. Y ahora quería hablar de la fe. ¿Qué es lo que es la fe? ¿Me creer en algo que no sé fe? O, o creer o ver cosas que aparentemente tú no podías apreciar, pero en algún momento se puede presentar como algo concreto. La fe existió antes de la humanidad. Ha habido grandes exponentes de la fe. Entonces, ha tenido civilizaciones para pensar la fe y que han tenido sus rituales para, en cuanto a la fe. ¿Entendí? Han habido que rituales extraños por la fe. Por ejemplo, los pueblos orígenes aplastar la cabeza. Los aztecas, los mayas, para rendir los cultos de la ideología que tenían. Entonces, han habido religiones desde hace bastante tiempo. Pero cada religión es una perspectiva, compadre, de una realidad principal, compadre, que es Dios como un ente real, compadre. Entonces, todas las religiones tienen su punto de vista con relación a Dios, a la creación. ¿Entendió, no? Entonces, vamos a tener que ver, vamos a hablar acerca de diferentes, diferentes culturas que han existido. Por ejemplo, existe el cristianismo, que es la religión más popular en este instante. Pues sigue el Islam, después el budismo, el judismo, el hinduismo, el hinduismo, judaísmo. Entonces cada religión es punto de vista de la realidad. Por ejemplo, nosotros vemos la existencia del cristianismo, los creyentes de Jesús, de Cristo y de Dios. El cristianismo, o sea, la religión judía, la fe cristiana, se remonta a los años del judaísmo y no al tiempo de Israel, antes de Cristo, cuando Moisés los sacó de Egipto con los israelitas, era el pueblo de Dios. Pero la fe se viene antes, sí, porque el tiempo de Adán y Eva, en los tiempos de Adán y Eva, hay una historia que, que se cuenta en la Biblia, pero es la historia del judaísmo y de los israelitas.
ahí la empezaron a escribir como 1500 años antes de, 500 años antes de Cristo. Moisés. Y Moisés escribió Génesis. Génesis, ¿entendí? Entonces, la antigua escritura cuenta el proceso que vivió el pueblo de Israel hasta sentarse en Israel. Moisés, lo llevó por el desierto, estuvo como 40 años. Después lo tuvo Josué. Josué hizo que el pueblo llegara a la tierra donde había prometido Jehová que iban a llegar. Después fueron exiliados como 70 años y después llegó el Mesías, Jesús. Jesús formó la iglesia cristiana. Pablo, Pedro Pablo, crearon la iglesia cristiana y los creyentes de Jesús iban predicando a la gente. Después Constantino, emperador romano, fundó la ciudad de, no la ciudad de la religión católica, el cristianismo. Después ya para formar la iglesia católica y vino Lutero, Calvino, Calvino y formaron el protestantismo, que era como una protesta a la iglesia católica. Entonces de ahí se forma los evangélicos, los pentecostales. Después hubo varias religiones importantes en el protestantismo, como por ejemplo el testigo de Jehová, los evangélicos, los pentecostales, los últimos días y todas esas variantes que existen. Pero, por ejemplo, los testigos de Jehová son formales y o sea, hablan de la ciencia, de la historia y de la fe. Todo eso lo mezclan y hacen un informe y publicaciones constantemente. Y están siempre informándole a los creyentes. Los evangélicos son más cantos, buenas cantar, también son comerciantes, buenos para el comercio. Y los católicos que lo dirige la iglesia católica con el Papa, y el Papa, o sea, los cristianos católicos ahí hace sus reuniones en iglesia. Y el padre es el que le pone el sabor a la montaña, habla lo que quiere, no desligándose de lo que tiene que hablar. Y después le pasa una garantita por los puestos y le pongan moneda. Los testigos no tienen una alcancía grande, ¿sí? Y la gente le echa o compran publicaciones, pero ellos no compran las publicaciones así como a precio de huevo, sino que ellos compran de acuerdo a lo que ellos quieren aportar. Antes vendían las publicaciones, las vendían, pues, y después esas las regalaban. Ahora no, ahora sacan y ahí le ponen cuánto aporte le pueden poner a la orden los testigos, ¿entendí? Entonces, ahí eso existe, por ejemplo, en el cristianismo, en el Islam, también creen en un Dios y ellos ven a Jesús como un profeta.
y a Dios lo ven como, le dicen Alá, pero Alá significa Dios, no puede ser un Dios. ¿Sí? Entonces ellos creen en la vuelta del mes ah, no la vuelta, sino que en el, en el Corán, el profeta Mahoma. En el Corán tiene escrito varias cosas, por ejemplo, que aparece una persona, un personaje que está esperando a la gente, que es Adayar, el anticristo. El anticristo lo va a matar Jesús, según los musulmanes. Lo va a matar con una lanza. ¿Sí? Y va a haber una cuestión del Yucho Mayush, la guerra de Gog y Magog. ¿Sí? También te aparece en la isla, ¿no? Me parece. Entonces, son, son puntos de vista, o sea, por ejemplo, los cristianos creen en Cristo, pero los musulmanes están viendo de otra perspectiva, ¿sí? Que Cristo existió, pero más allá existe Dios. ¿Sí? ¿Vale? Ellos tienen sus tradiciones, su cultura, su historia. Después tenemos a los hinduistas que creen en Vishnu, creen en Brahma, creen en diferentes dioses de la mitología hindú, que son bastantes libros, son bastantes cuentos que narran las tradiciones hindú. Y esos dioses esos dioses tienen un poder bastante importante. Además que a lo largo de la historia, por ejemplo, han estado los dioses egipcios, los dioses griegos, los romanos. Pueden tener la característica que la gente inventaba los dioses para tratar de darle explicación a los factores, a los fenómenos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en el Egipto tenía Ra, tenía Isis, Osiris, otros más, y eran como dioses de diferentes cosas. En Grecia tenía Zeus, los dioses olímpicos, Zeus, Hades, Zeus, Zeus, Hades, otros más. Pero Zeus, Hades, Atenas, Apolo, otros más. Pero después los romanos llegan a Grecia y ellos imitaron a los dioses griegos. Entonces, el dios principal, por ejemplo, de Grecia era Zeus, ellos lo usan Júpiter. Al inicio lo usan Baco, Poseidón, o sea, Neptuno. Es lo mismo, más que imitar la mitología de ese entonces. También está la mitología nórdica. Odín, el padre de los dioses nórdicos, tiene un hijo que se llama Zeus, y otro que se llama Loki. Loki y Zeus. Pero ellos creen en, el, en el Ragnarok, que es como el apocalipsis
Y para llegar al Ragnarok tenés que pasar por el Bifrost. Bifrost. Un camino es lo que cuenta la mitología. ¿Entendemos? Hay, hay pueblos que son monoteístas, que creen en un dios, o que creen, son politeístas en varios dioses. ¿Sí? En una mitología son, hay algunos que son semidioses, por ejemplo, Zeus tuvo un hijo, Hércules. Y Hércules para llegar a ser dios tuvo que trabajar, tuvo que pasar por 12 trabajos para llegar a ser dios. También hay en los Juegos Olímpicos pues, eh, hecho con los dioses del Olimpo. O sea, cada juego dura como 4 años. Y lo que dura los 4 años se llama Olimpiada. Olimpiada. Entonces, vemos que como musulmanes tienen un punto de vista, los cristianos tienen otro punto de vista y cada religión cristiana tiene su propio punto de vista. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el budismo? El budismo es un estado que puede alcanzar el hombre, un estado de conciencia al cual puede llegar el hombre en base al sufrimiento. O sea, es un estado, es lo máximo que puede llegar un hombre para, a la iluminación, a trascender. Entonces, un caballero se llama Siddhartha Gautama Buda. Siddhartha Gautama decía, no, que está todo bien. Entonces se puso a caminar y de repente vio que había gente que era pobre. Y a él le llamó la atención. Entonces empezó a deshacerse los bienes y dárselo a la gente pobre. Y él se ponía a meditar. Y él estuvo ahí también viendo como pobre. Y también a meditar. Y fue tanto lo que llegó a sentir, compadre, que trascendió. Trascendió y creó una religión budista. Ahora tú puedes llegar al nirvana. Puedes llegar al nirvana, pero según, según la religión del budismo, tenéis que pasar por 8 fases, por un camino. Y de 8 fases, no te voy a saltar eso. No, o sea, desde el punto de vista budista, porque igual puede haber gente que ha sufrido más que Gautama, y puede estar más iluminado que Gautama. Ni siquiera sabe lo que no tiene ni conciencia de lo que tiene que ver con Gautama, pero puede haber gente más iluminada que Gautama. Sobre todo los caminantes. Los caminantes no son corruptos, no se vendieron al sistema. ¿Entendido? Entonces, es bastante importante la religión. Entonces, ¿cómo se expandió la religión? La religión, el cristianismo se expandió porque
los españoles llevaron la religión a España, a América. ¿Y quién llevó la religión a España? Que los españoles siempre han tenido atado con los musulmanes desde ese año. Es una mezcla de cultura que tiene que ver con la arquitectura y con el arte. Pero la religión en España, en Europa, el cristianismo se expandió con el Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, tiene su historia la religión. No es que la astrología empezó con los sumerios. Los sumerios, cuando estudian los sumerios, otros 1600 años antes de Cristo. 3000 o 6000, 3000, 3000, 3600 o 3000 años, 6000 años. Porque igual la Tierra, según la Tierra, estaba en el séptimo día, como 7000 años. Y ya llevamos como 2000, más o menos como 3000 años antes. O 3000 años antes de ¿entendido? Entonces, es importante saber lo que uno cree. Y hay gente que no cree, los ateos y los agnósticos. Yo no los conozco, sí, no podrían. Además que no pueden decir algunos. Fue mucha gente, compadre, y es famosa, compadre. Y es famosa y dice que Dios no existe, ¿no? Pero después igual andan pidiendo cosas, ¿sí? Que lo ayuden. Entonces yo no es que los evangélicos, los cristianos, algunos son terribles buenos para vivir billetes, algunos se han hecho ricos por la fe, ¿no? Así no debería ser, ¿entendido? No debería hacerse rico por la fe personal, ¿entendí? La fe personal, más que algunos creen que Dios es, Jesús es que Dios es Jesús y Espíritu Santo. Otros creen que no, que están separados, el Espíritu Santo es una cosa, Jesús es otra cosa y Dios es otra cosa. ¿Entendí? Entonces, decir, compadre, que no creen en Dios, no sé, tendría que verlo. Lo dudo mucho, compadre, que no creer en Dios. Pero Dios no es responsable del desorden que hay aquí, ¿no? Dios no es responsable del desorden. No estamos acercando a la fecha del apocalipsis, ¿entendido? Entonces yo veo, compadre, como gente está tratando de asegurar algo material. ¿No? Entonces, hay gente bastante talentosa, vamos a decirlo así, compadre, que ha decepcionado mucho, ¿entendido? Sí.
sincerarse, sincerarse ante Dios y decir, no, me he vuelto mal, yo soy más creyente, y estamos con la guay y andar pidiendo cosas a cada rato. No pedirle las cosas a Dios, sino que las cosas de Dios, sino que pedir porque tiene, por ejemplo, sabiduría, a lo mejor riqueza también, pero no pedir las cosas de Dios, pues, con mala onda, ¿entendió? Ahora se viene el cumplimiento de las profecías, que aparezca el anticristo, y se manifieste el arrebatamiento también, estas cosas más pues, que deberíamos esperar. Y dentro de los próximos años, y que llegue Jesús en su segunda venida, ¿ya? Y verán al Hijo del Hombre ascender y descender con sus ángeles. Vendrá con una voz imperante, con gran poder y gran gloria. Esa hora, perro, perro, perro. Entonces, la religión, pues, yo, compadre, he tenido siempre, no como otros buenos que dicen ser creyentes, pero más malos que un nacho. Me ha costado tanto sacrificio ser creyente, ¿sí? Me ha afectado hasta físicamente. Entonces, uno no puede andar por la vida diciendo, no, yo soy creyente y no ha recibido algún daño, compadre. ¿Entendí? Porque el daño es lo que demuestra a ti que tú te la jugaste por una causa. ¿Entendido? Bueno, ya, bueno, dentro de poco se viene el reino milenario de Dios. Y ahora más de 1000 años. Y los malandros van a empezar a pedir disculpas.